¿En qué contexto, ejemplo claro, podemos ver lo que son las señales y su procesamiento? Acá tenemos un ejemplo de un marcapasos, ¿ya? Un pacemaker, un marcapasos, que está, mentira, no es un marcapasos, es es un device, un dispositivo que mide el ritmo cardíaco. ¿Ya? Un Entonces, electrocardiograma. perdón, Un electrocardiograma. un electrocardiograma portátil. Muchas gracias. Entonces, si la persona está en reposo y está en buena salud, pues va a medir esto de manera correcta. PAF. ¿Ok? Pero en otro contexto en que la persona esté en movimiento, esté caminando, haciendo deporte, esté en el gimnasio, que pongamos reposo, y acá en movimiento, en el gimnasio pongamos. Gimnasio, movimiento. Lo que va a medir directamente el marcapasos no va a ser ya esto, sino va a ser algo de este estilo. ¿Ok? Y si nosotros interpretamos esto de acá, pues nos va a dar un ritmo totalmente acelerado, fuera de lo normal, de lo correcto, y algo que es falso, algo que se interpretaría como que la persona está muy enferma. Y sería una mala interpretación. ¿Cuál es la causa de esta mala interpretación? Es que esta señal que mediríamos sería la señal correcta del ritmo cardíaco más un ruido que se añade debido al movimiento de la persona. ¿Ok? Entonces, ¿dónde entra acá el concepto de señal, el concepto de procesamiento? Pues la señal, bueno, está claro, es la señal es eh, estos valores de voltaje que describen el ritmo cardíaco. ¿Ok? Y acá lo mismo. Pero ¿cuál es acá la diferencia? Que la señal limpia, original, se contamina con ruidos, que en este caso es un ruido de movimiento. Y acá entra lo que vendría a ser un procesamiento de señales. Que nosotros tenemos esta señal falsa, la cual sabemos que está contaminada, hacemos un procesamiento de señal, ¿ya? Hacemos un procesamiento de señal, de tal manera de eliminar este ruido, para eliminar el ruido, y esto que entraba contaminado sucio, de nuestro procesamiento de señal, sale una señal limpia, la cual le podemos dar luego una interpretación para saber si la persona está con un ritmo cardíaco normal o tiene algún problema para que vaya al doctor. ¿Ya? O sea, acá hay un ejemplo claro de lo que es una señal y lo que sería en este contexto un procesamiento de esta señal. ¿Alguien tiene alguna pregunta?
Ok. Otro ejemplo. Entonces acá pongamos electrocardiograma. Electrocardiograma. Otro ejemplo que vendría a ser reconocimiento de voz. Tenemos acá nuestro Alexa, ¿ya? O dispositivo de preferencia. Puede ser un Google Home, Alexa, lo que sea. Y nosotros damos directivas, se da comandos, es un comando vocal, ¿no? Alexa, tócamelo la cumbia del momento, o tócamelo Chopin, ¿no? Entonces, o en este caso, encéndemelo el foco. Damos un comando vocal, Alexa, manda a la nube de Amazon, ¿ya? Esto de acá lo manda a la nube de Amazon. La nube de Amazon tiene un montón de algoritmos, señal processing, entiende que le hemos dicho encéndemelo el foco o tócamelo la cumbia de momento, y la nube de Amazon da esa interpretación, y esto que está conectado al foco, al speaker, ejecuta lo que habíamos dicho. ¿Ok? ¿Qué pasa? Entonces acá nosotros damos un comando vocal. Ese comando vocal es una señal de audio, ¿ya? Señal, acá vemos el concepto de señal. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos un ruido externo de fondo, digamos, que acá está interpretado como un bebé llorando? La señal que va a recibir el speaker o el Alexa va a venir a ser corrompida, muy parecido al ejemplo anterior. Lo que va a recibir nuestro dispositivo no va a ser lo que hemos hablado, sino va a ser esto, lo que hemos hablado, más un ruido tremendo, del niño llorando. ¿Ok? Señal de audio. Entonces, cuando nosotros mandemos la señal de audio, se vaya a la nube de Amazon, y la nube de Amazon quiera interpretar esto con algoritmos avanzados, entre los cuales está Machine Learning, quiera procesar esa señal para entenderla, pues no va a poder entender nada, porque va a estar totalmente corrompido. Entonces, antes de que empiece el procesamiento, se hace un signal processing, ya, un procesamiento de señales, en el cual vamos a buscar eliminar el ruido. ¿Ya? El procesamiento de señal, en este caso, busca eliminar el ruido externo, ruido de fondo externo, eliminar el ruido de fondo. ¿Ya? Donde el ruido de fondo es el bebé llorando. ¿Ok? Y una vez que tenemos la señal limpia, a la salida de esta parte de acá, pues hacemos la parte de Machine Learning que va a reconocer la señal limpia, que es lo que estamos diciendo, va a interpretar y luego va a mandar, que decía, ¿no? La orden de interpretación para que ejecutemos la orden, que en este caso sería encender un foco. ¿Ok? Señal. Muchas veces vemos el contexto de ruido y justamente para eliminar ese contexto de ruido hacemos un procesamiento
de este audio, o en el otro caso del voltaje del electrocardiograma. Entonces, dos ejemplos donde se ve claramente dónde está la señal, dónde está el procesamiento de datos y el interés, ¿no? La motivación. Estas cosas son cosas que mucha gente o casi todo, o muchas personas utilizan en el día a día, ¿no? Tal vez no para domótica, pero sí hablar algo y que hay una interpretación, y para eso hacer un limpiado de la señal. Y esto de acá, algo que las personas que tienen ciertos problemas de salud lo utilizan en el día a día. Algo frecuente. Entonces, ¿qué es una señal? Es un poco amplio como definición. Algo que podemos vincular es algo que contiene una información. Y cuando esta información nosotros la procesamos, hacemos un signal processing, a través del módulo que estamos haciendo este signal processing, es lo que llamamos sistema. ¿Ya? Eso es lo que vendría a ser el sistema. Hay muchas cosas que contienen información, ¿ya? Señales de audio, ¿ok? Audio. Señales de imagen, señales de video, ¿ya? Señales, algo que describa temperatura, etcétera. Es todo lo que contiene información y luego puede ser procesado a través de un sistema. Entonces, una señal contiene información, ¿ya? Otra manera de describir lo que es una señal es que existe una cantidad física, ¿ok? La cual justamente, y la señal describe ese fenómeno físico. ¿Ya? Ejemplo claro. Un fenómeno físico es la temperatura, el clima, perdón, el clima. ¿Ok? ¿Cuál es una señal? Puede haber varias señales. Una señal que describe el clima, pues la temperatura. ¿Ok? Otro fenómeno físico puede ser el sonido. ¿Ok? Pero ¿qué describe el sonido? Lo describe una variación de presión. ¿Ok? En el contexto de un micrófono. Sabemos que un micrófono, ¿qué es lo que hace? Capta lo que estamos hablando o el sonido, lo que sea. ¿Y cómo es que capta? Pues existen unas membranas en el micrófono, las cuales empiezan a vibrar al mismo ritmo que las ondas de sonido. Y las ondas de sonido son variaciones de presión. ¿Ok? Eso notaremos. Sabemos que el sonido son variaciones de la presión en el aire. Entonces, esas variaciones de presión en el aire son registradas en la membrana de un micrófono, ¿ok? Y es así como captamos esa señal. Entonces, fenómeno físico, sonido, la señal que describe ese sonido, la variación de la presión. ¿Ok? Otro ejemplo acá, la intensidad de luz es un fenómeno físico. ¿Ok? ¿Cómo podemos medir? Y eso es lo que nos da
la noción de una imagen. ¿Ok? Ahora, ¿cómo describimos esa imagen o esa variación de intensidad? Pues lo podemos escribir con simplemente en un papel cómo varía, si fuera una imagen blanco y negro, cómo varía el nivel de gris, ¿no? Una imagen va a estar formado simplemente por diferentes tonos de gris en los diferentes píxeles, digamos, o en puntos del plano 2D, y esa variación de gris, donde es más intenso acá, donde es menos intenso acá, digamos, forma la imagen, que puede ser un retrato. Es lo mismo, el mismo concepto. Fenómeno físico, intensidad de luz, señal que describe eso, nivel de gris en un papel o en una pantalla. ¿Ok? Otra categoría importante para las señales es la dimensión. ¿Ya? Vamos a trabajar con bastantes señales de audio. ¿Ok? ¿Y qué es el audio? El audio, como les he dicho, es una variación de presión. ¿Ya? Esa variación de presión, que lo notaremos, audio, es variación de presión. Esa variación de presión pasa a través de un micrófono, digamos. La membrana del micrófono vibra a la misma variación y eso produce una variación de voltaje. ¿Ya? A través de un transductor. Y esta variación de voltaje puede ser digitalizada para que entre en una computadora y la podemos visualizar en una computadora. ¿Ya? Esto de acá es una variación de voltaje analógica. Y eso lo podemos digitalizar para poder visualizar y procesar, visualizar y procesar en una computadora. Una PC. ¿Ok? Entonces, cuando la visualizamos en una computadora, vemos esa variación de voltaje, cómo va cambiando en el tiempo. Acá vemos esa variación de voltaje y cómo va cambiando en el tiempo. Para un tiempo cero, el voltaje está acá. Para otro tiempo diferente, el voltaje está acá y nos forma esas imágenes de sonido que creo que los hemos visto alguna vez, aunque sea. Y esto es una dimensión, ¿ya? Tenemos una variable dependiente y el valor del voltaje como variable dependiente, x, y. Si estaríamos procesando una imagen, ¿ok? Donde medimos la intensidad de un píxel en un píxel. Acá tenemos un píxel, ¿ok? La intensidad que hay en ese píxel va a ser la función, va a ser una función, la cual va a depender de dónde está ese píxel, en qué X y en qué Y está el píxel. Entonces, X, Y. Para otro píxel, acá digamos, la función o la intensidad
va a ser diferente, me va a dar otro color. Y esto va a ser función de la posición donde está el píxel XY. Estaríamos hablando de una dimensión 2, ¿ya? Sería un análisis, sería una señal en 2 dimensiones. Acá solamente dependemos del tiempo, acá ya dependemos de las coordenadas X, Y. Acá solamente el tiempo. Y finalmente podríamos hablar de algo en 3D, de 3 dimensiones, la cual vendría a ser, ponemos aquí imagen, lo que vendría a ser video. ¿Qué es un video? Son imágenes 2D, pero que aparte cambian con el tiempo. En un tiempo 1 tengo una imagen XY, en un tiempo 2 tengo otra imagen XY y se van superponiendo en función del tiempo. Entonces acá tenemos 3 dimensiones X, Y, T. ¿Ok? Entonces, digamos, esto es lo que más vamos a ver en el semestre. Es, digamos, sí, es menos complejo. Luego, si aumentamos una dimensión más, las bases del análisis es el mismo, pero se acompleja porque se añade una dimensión más. Y cuando se hace procesamiento de videos, lo mismo. Se acompleja un poco más porque ya añadimos una tercera dimensión. Pero las bases de los conceptos siguen siendo los mismos. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguna pregunta? Ok. Ahora, otra manera, otra característica, ¿ok? Es si el dominio de la variable independiente es continua o discreta, ¿ya? Variable independiente, continua o discreta. Acá tomo el ejemplo de la señal de audio en una dimensión. Y cuando hablamos de continua, que es una función la cual va a estar definido para cualquier punto del dominio, para cualquier punto está definido. Y es lo que vamos a ver en la primera parte del curso. Y vamos a hablar de discreta cuando solamente están definidos valores discretos. Para este valor, ¿cuánto es el valor de la señal? Para este valor, ¿cuánto es el valor de la señal? Y las describimos de esta manera, ¿ya? No solamente son puntos, sino son puntos con estas barras. El valor de la señal acá no sabemos, ¿ok? Podríamos intuir o proponer que va a ser una interpolación de acá, digamos, algo así, pero a priori no sabemos. Solo sabemos los valores de los puntos discretos. Y acá, digamos, es todo lo que vendría a ser el mundo digital, que es lo que se utiliza más de manera contemporánea, ¿ya? Lo que hace MATLAB y otros softwares de procesamiento. Ahora, escribamos, hemos hablado de señales, describamos un poco más lo que es el procesamiento, ¿ya? El procesamiento es cuando tratamos la señal, cuando tratamos la información, ¿ya? Cuando estamos tratando esa información que describe la señal, es que está haciendo un procesamiento. Y acá les hago recuerdo el video que han hecho en la primera lectura de Perusa, ¿ok? En el cual, de manera auditiva, emitimos un sonido, ¿ok? Un sonido, el cual entra a través de un micrófono
en nuestro device. En el device se digitaliza, ¿ok? Y acá, en este bloque, se hace un montón de procesamientos de señales, ¿ok? Entonces, en el lugar donde se hace el procesamiento de señales, en ese lugar es lo que vendría a ser el sistema. ¿Ok? El bloque que hace el procesamiento de señales, el bloque del que nosotros mandamos a través del micrófono, se lee lo que estamos hablando, y acá se limpia, digamos, el ruido de fondo para que el audio llegue de buena manera, ¿ya? Y luego se lo manda a través de ondas, y luego la persona que recibe el mensaje a través de otro smartphone, a través de un speaker o una computadora, pueda recibir la señal de manera limpia. ¿Ok? Entonces, este bloque donde se procesa la información es lo que es el sistema. En este ejemplo concreto. Entonces, cuando hacemos un procesamiento, hay dos categorías importantes. Lo que vendría a ser analizar y lo que vendría a ser sintetizar. ¿Ya? Analizar es recibir una señal, ¿ok? Y entender, acá más o menos vendría esta parte de análisis. Análisis, ¿ya? Así, en el momento en que recibimos la señal y la limpiamos, estamos analizando. Y en la parte de sintetizar es que a través de ciertos datos creamos una señal. Entonces acá hemos digitalizado, etcétera, y hay que crear la señal de audio a través del speaker. Lo que ustedes están en el otro lado de su computadora, sale en sus parlantes lo que yo estoy hablando. O sea, en ese momento su computadora está sintetizando. Lo que está haciendo ahorita mi computadora está analizando lo que le mando a través del micrófono. Lo que está haciendo la computadora de ustedes es sintetizar la señal que se ha procesado y llega a su computadora, se sintetiza y sale en forma de audio. ¿Ya? Entonces, muchas veces vamos a hablar de estos dos términos, ¿ya? Análisis y síntesis son maneras de procesar señales. Y no las únicas, pero sí las que son bastante frecuentes. Pondré nomás acá, análisis. Y síntesis. ¿Qué otras, qué más implica signal processing? ¿Ya? También filtrado, algo que vamos a ver al final del semestre. ¿Ok? Es analizar, reconocer estimaciones, grabaciones, implica muchas cosas. Todo lo que sea manipulación de la información que contiene una señal. ¿Ok? Y acá más ejemplos de señales, ¿no? Puede ser audio, video, imágenes, etcétera, etcétera. Ok. ¿Alguna pregunta? Ya. Ahora, anteriormente, toda la manera de hacer signal processing era de manera analógica, ¿ya? Era de manera analógica donde entraba mucho el análisis con partes eléctricas. Se hacía mucho análisis de señales utilizando resistores, capacitores, inductores, transistores. Creo que hay una materia en la que ven con cierto detalle filtrado con circuitos, filtrado de señales en circuitos. ¿Me pueden confirmar eso?
Creo que tiene esa materia, no recuerdo el nombre. Creo que ya la han visto. ¿Nadie? ¿Nadie? Bueno, nos la van a ver, supongo. ¿Ya? Entonces, se crean circuitos con estos elementos y se filtra una señal, un voltaje, donde hay una frecuencia alta, pues quitamos esa frecuencia alta para tener solamente la frecuencia baja y que nos interesa, por ejemplo. ¿Ya? Pero llega un momento en que se empieza a hacer todo o muchas cosas a través de procesamiento digital. ¿Ok? Entonces, todo lo analógico se digitaliza en un computador y se utilizan programas como MATLAB, como Python, para hacer el procesamiento. ¿Ya? Ahora vamos a ver a continuación por qué hacemos eso, cuál es el interés de haber pasado de todo lo analógico que se hacía antes a lo digital. Y acá vemos un espectro de cosas del día a día que todo esto es digitalizado. ¿Ok? Todo proceso que se hace en un smartphone se captura una imagen, una foto, un video, es digitalizado. ¿Ok? Acá reconocimiento facial, algo digitalizado. Acá radiografías, MRI, se digitaliza las señales electromagnéticas, creo, si no me equivoco, que nos permiten hacer un mapeo de las imágenes, etcétera, etcétera. Hoy en día, digamos, todo es digital, ¿ya? O tiene una parte digital. Tac, 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 tac. Ya. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una señal física que es un movimiento parabólico, ¿ya? Movimiento parabólico. Tac. Acá aquí quiero que distingan dos cosas. Tenemos una señal de entrada, tenemos una señal de salida y tenemos el sistema que procesa. En este ejemplo un poco abstracto, ¿qué es la señal de entrada? Es la velocidad inicial en Y con la que sale lo que estamos lanzando, un balón, digamos. ¿Ok? ¿Y qué vendría a ser la salida? Vendría a ser la altura a la cual se encuentra el balón mientras hace el recorrido parabólico. ¿Y qué vendría a ser el sistema? ¿Ok? Tac, 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 tac. Un ratito. El sistema vendría a ser todo el fenómeno físico que del tiro parabólico. Vendría a ser la gravedad, ¿ok? Que ocasiona que haya esta especie de movimiento que no sea otra cosa, no sea un semicírculo, digamos, que es lo que provoca que sea parabólico, que la gravedad siempre es hacia abajo. ¿Ok? Entonces esa parte física vendría a ser el sistema. ¿Ya? Ahora, acá algo un poco que tal vez se han visto en algún momento. Tenemos un circuito RC. ¿Ya? Un circuito RC en el cual pongo una resistencia, pongo una capacitancia y yo voy a colocar acá un voltaje que va a ser constante, ¿ya? Y voy a conectar acá, porque me interesa, voy a conectar acá para poder medir este VDT. Entonces acá lo mismo, tenemos el sistema, tenemos el input, nuestra entrada, que vendría a ser el voltaje que nosotros metamos acá, ¿ya? Y la salida vendría a ser el voltaje que vamos a medir acá, VDT.
Si esto es constante, esto en electromagnetismo o en cursos de circuitos han visto por demás que el voltaje del capacitor está dado por esta fórmula, ¿ya? VDC es el voltaje constante acá por 1 menos E a la menos T RC. Algo que nos da que lo que llamamos carga de un capacitor y que tiene este comportamiento exponencial. Entrada, el voltaje que colocamos acá. Salida, el voltaje que medimos en el capacitor. Y el sistema. ¿Qué vendría a ser el sistema? ¿Quién me dice? Levanten la mano para poner puntos de participación. ¿Qué vendría a ser el sistema en este contexto? ¿Qué es lo que transforma lo que estamos colocando y saca nuestra salida? Ashley, Christian, ¿cuál sería el sistema? Y que yo pienso que sería el capacitor. Ya. Christian dice que sería el capacitor. Ashley. Igual el capacitor. Ya. ¿Qué más piensas, Marcelo? Porque salga acá depende del capacitor, es correcto. Pero solo del capacitor. También de la resistencia. El capacitor y la resistencia, ingeniero. Exacto. De ambos, ¿no? Sí, ingeniero. Entonces lo que dijeron Denise. ¿Y quién más fue la otra persona? No, yo también hablé, Iván. Iván, ya. Entonces, como dice Iván y Denise, el sistema lo que transforma es el circuito. ¿Y el circuito por qué está compuesto? Por la resistencia del capacitor. En este caso, el sistema es el circuito, el cual está determinado por la resistencia del capacitor. Esto era en un contexto un ratito, déjame pensar. Sí. Esto era en un contexto de voltaje constante. ¿Ya? Entonces, esta fórmula es cuando el voltaje es constante. Pero, cuando nosotros colocamos no un voltaje constante, sino colocamos una señal, fíjense, de este tipo, y esto han visto en circuitos. ¿Ya? ¿Qué es esta señal? Es una señal sinusoidal más un ruido de alta frecuencia. ¿Qué es lo que va a salir de VDT? ¿Alguien se recuerda? Yo creo que han visto. ¿Qué va a salir acá? Va a salir solamente la señal sinusoidal. Ese ruido no sale acá. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo un filtrado. ¿Ya? ¿Y cómo de esto llegamos a esto? Pues ahí es porque el circuito, hay que hacer un análisis del comportamiento RC para señales no constantes y se llega a esa conclusión que en el capacitor sale las partes con menor frecuencia. Las partes con mayor frecuencia se eliminan o salen acá, pero nuestra salida es esto de acá. Entonces nuestro sistema, en este caso, sería un filtro. Estamos filtrando la señal de entrada y nuestra salida estamos sacando una señal limpia. Entonces, muy parecido a lo que habíamos hablado
acá, cuando nosotros tenemos un ruido, generalmente son señales de alta frecuencia. Tenemos nuestra señal de audio, que no necesariamente todo es de alta frecuencia, y cuando hacemos el filtro, el data processing, eliminamos esta alta frecuencia. Es lo que hemos hecho acá. Tenemos esto que está, esto de acá que es baja frecuencia, y le sumamos, perdón, y le sumamos alta frecuencia, ¿qué vamos a obtener? Vamos a tener esto de acá en celeste. ¿Ok? Y hacemos el filtrado y tenemos lo que nos interesa. PDT no es constante. BDT es algo, señal de baja frecuencia más alta frecuencia. Ok, participación. ¿Quiénes eran? Eran Denise, ¿verdad? Denise, Iván, ¿quién más? Levanten la mano, por favor. ¿Quiénes han participado? Ok, nadie más, supongo. Ahora, fíjense acá. Tengo acá un vinilo, ¿ok? Un vinilo que es un sistema que procesa una señal. ¿Qué es lo que va a procesar? ¿Qué es mi input? Es el disco. Es nuestro input. ¿Qué es el output? Es el sonido, la música. ¿Ok? Tengo acá una cámara fotográfica antigua. ¿Qué es el input? El input es lo que estamos fotografiando. Es lo que fotografiamos. ¿Y qué vendría a ser lo que fotografiamos? ¿Y qué es el output? Es la foto en papel. ¿Qué vendría a ser la señal? El sistema, la cámara. ¿Ok? Y tenemos todo esto de acá, ¿qué es? Es en un contexto analógico. ¿Qué podemos opinar al respecto? Que para distintas señales, para señales de música, ¿ok? Reproducción de música, para una señal de reproducción de imagen, necesitamos un sistema diferente. Necesito algo complejo, una cámara analógica, acá un vinilo, algo totalmente diferente, ¿ya? Y acá entra lo que vendría a ser la digitalización. ¿Dónde estamos? Cuando digitalizamos sonidos, imágenes y queremos hacer el procesamiento, cuando estamos en lo analógico, necesitamos un dispositivo propio a lo que estamos analizando. En cambio, en lo digital, si quiero procesar un sonido, quiero procesar una imagen, quiero procesar cómo va a actuar un aire acondicionado en función de lo que mide un termómetro, que lo digitalizamos. ¿Cómo lo procesamos? Todo va a ser procesado en una PC con programas como MATLAB o Python. No necesito un dispositivo para cada tipo de señal. ¿Ok? Acá es un dispositivo
para cada tipo de señal analógica. Acá solo necesitamos una PC y MATLAB para cualquier tipo de señal. Entonces, esta es una ventaja clara de lo digital versus lo analógico. Otra ventaja clara es lo que es el storage. Si tú quieres tener, no sé, mil canciones, ¿qué necesitas? Necesitas, suponte, 100 discos. Necesitas 100 discos de vinilo. ¿Ok? Si tú quieres 1000 fotos, necesitas, no sé, 10 álbumes para guardar tus fotos. Y la cantidad de papel que implica eso. En cambio, en el mundo digital, todo lo que es storage, almacenamiento, ¿qué es? Son solamente ceros y unos. Almacenamiento. Y en este gráfico vemos cómo guardar ceros y unos reduce sumamente lo que es mucho más compacto en lo digital que lo analógico. Ventaja de digital versus analógico. Acá vemos un micro SD, ¿ya? Actual o desde algunos años pasados. Y este micro SD, este tamañito, guarda más, tiene más almacenamiento que todo almacenamiento digital, modo de almacenamiento digital de los últimos 25 años, ¿no? Acá tenemos nuestros disquetes antiguos, menos antiguos, CDs, DVDs, etcétera, otros USBs. Este micro SD tiene mayor capacidad de almacenamiento que todo esto junto. Acá podemos guardar un montón de música, un montón de imágenes, cosa que no podíamos hacer o no podemos hacer en lo que sería analógico. Entonces, en muchos contextos, todo lo que sea analógico lo vamos a transformar a digital, hacer el procesamiento de manera digital y luego transformarlo de nuevo al analógico, ¿no? A una canción, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la introducción de señales y demás, y señales sistemas y la motivación. ¿Cuál es el interés? Y cuál es el interés de pasar a lo digital, etcétera. ¿Alguien tiene algún comentario, remarca? Hacemos una pausa y nos vemos en unos minutos, ¿ya? Tac, tac. Eso es todo.